tal? Vamos a concluir este breve curso donde ya contamos precisamente con nuestros elementos ya previamente armados. Vamos a hacer una recapitulación, tenemos una perspectiva. Aquí tenemos estos elementos de utilería y tenemos este espacio. A nosotros lo que nos interesa es este render por lo pronto y este espacio tal cual. Hay que recordar que si nosotros, por ejemplo, utilizamos la perspectiva como tal y obtenemos un render, pues nos estamos enfrentando a varios aspectos donde podemos perder la noción de la iluminación. Y pues bueno, aquí lo que voy a hacer es configurar el render de una manera con muy baja, un poco más baja. Vamos aquí al render setup y los voy a hacer más bajos por cuestión más que nada de tiempo para el video. Sin embargo, aquí es preciso regresarse y aquí le podemos poner el pixelaje que nosotros buscamos. 1200 píxeles o 1800 píxeles, dependiendo de la resolución que quieran. Yo voy a utilizar 640 x 480, que es una resolución básicamente correcta para algo de muy baja algo de muy baja resolución que nos va a sacar rápido el render. Entonces aquí vamos a permitirnos sacar tantito este render. Entonces, por ejemplo aquí, como ya utilicé una carga, es muy posible que no se me queme. Es muy posible que no se me queme, pero por ejemplo, es muy básico que si yo, por ejemplo, le pongo aquí cámara y saco una cámara normal, de hecho aquí la voy a utilizar, la voy a destruir, me voy al top y aquí yo saco mi cámara, le puedo poner Physical Cámara y esta cámara me voy aquí abajo y ubicamos que en su exposición Manual Gain tiene 2200 ISO, vamos a poner 5000 ISO, cámara, y le voy a sacar un render. Es muy probable que esta cámara dependiendo de sus características me salga incluso hasta quemada. Por ejemplo, yo le puedo poner el rendering, el environment, y aquí en el environment quitamos el uso de un mapa y vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces se queda todo grabado, pero nosotros hay que tener mucho cuidado con nuestros elementos, puesto que es muy probable que el render se queme y salga muy blanco. Ahorita aquí, por ejemplo, ya se empieza a notar algo al respecto, pero ahora sí todavía sale equilibrado por algunas cuestiones de memoria. Entonces, aquí lo correcto es, como se los he comentado, primeramente wireframe, vamos a destruir la cámara y lo que tengo que hacer en esta nueva modalidad de render es primeramente ubicar, por ejemplo, esta persiana. Esta persiana la puedo hacer muy fácil. Yo puedo utilizar una caja. Por ejemplo, como pudiera aquí a la perspectiva. Y aquí en la perspectiva podemos manejar una breve caja. Aquí le ponemos height, por ejemplo, si la queremos de 220 o de 2 metros. La podemos hacer aquí, 220, ponemos ustedes 230. Le podemos poner aquí 12 centímetros y aquí le podemos poner 0.5, ¿no? Y en esta parte yo le pongo 6 segmentos. Una vez que tengo este elemento aquí, por ejemplo, en 6 segmentos, yo le puedo generar con un deformador F3 y aquí genero el F3, control, y únicamente lo que hago es darle un ligero doblez. Lo puedo hacer con Bend, pero no me conviene ahorita. No lo quiero hacer con Bend y de esta manera lo puedo lograr muy rápido. Convertir editable poly y de aquí saco el array como dándole clic por acá, clic derecho. Vamos a buscar un elemento para darle clic derecho. Vamos a tratar de sacar estos elementos aquí, por ejemplo, clic derecho y le ponemos extras. Y aquí en extras sacamos nuestro elemento array. Y aquí en el array, por ejemplo,
yo voy a utilizar el número de repeticiones de acuerdo a las características que yo quiera. Por ejemplo, yo voy a generar 28 o 30 repeticiones en un elemento de, por ejemplo, vamos a ponerle aquí 0 y vamos a ponerle preview. Aquí está el preview. ¿Y qué pasa si yo lo muevo? Nos damos cuenta que aquí tengo 28 repeticiones en este movimiento. Entonces de aquí yo puedo generar el número de repeticiones que yo quiera. Por ejemplo, aquí le puedo poner 0 y ahora yo quiero el doble, por decirlo. Ajá. Vamos a ponerle cancel. Vamos a volverlo a abrir. Y vamos a ponerle ahora aquí en el ID, vamos a ponerle 60 y vamos a volverlo a mover en el 10. Le vamos a poner un preview y aquí nos damos cuenta cómo en menos 10 lo mueve y en más 10. Entonces aquí ustedes van a determinar el número de elementos. Una vez que ya están determinados el número de elementos, por ejemplo, ustedes pueden seleccionar todo su elemento y, por decir, si quieren que esto tenga un skew rápido, le puedes poner group. Ajá. Y aquí puedes utilizar también otra vez el F2, por decirlo así. Y con el F2, control point, puedes seleccionar los puntos nada más de un lado y los puedes variar dependiendo tu lado. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo ya la figura. Perdón, quitamos los control points. Y desde aquí yo ya puedo tener una persiana que la puedo ocupar para algún elemento. Obviamente aquí no tiene terminado la galería, yo ya se la hice. Y pues desde aquí podemos utilizar este elemento ya aplicado precisamente a la galería, que es este pequeño antepecho que tenemos aquí. Ya tenemos todo preparado. Entonces, ¿qué sería el siguiente paso? El siguiente paso va a ser tener el wireframe y ubicar precisamente el physical camera. Y desde el physical camera tenemos que ubicar qué tipo de preset queremos. Si queremos uno de 35 milímetros o un custom. Ajá. Vamos a poner un full frame de 35 milímetros y vamos a ocupar un manual de más o menos de 1000, un manual ISO de 1000 aproximadamente, y lo vamos a abrir exactamente acá. Vamos a ponerle cámara, le ponemos aquí default sharing y aquí clic cámara y ubicamos la cámara 1 y es lo que ya estamos viendo. Con el scroll oprimido lo vamos a mover y lo vamos a encuadrar, y aquí por ejemplo podemos ubicar un poquito el arrastre, y con la granada vamos a manejar la perspectiva y podemos establecer qué tipo de perspectiva podemos darle. Aquí vamos a manejar cierto paralelismo. Entonces, por ejemplo, aquí en el rendering environment, si yo pongo, por decir, perdón, una luz, una iluminación, V-Ray Sun, y la trabajo desde acá. Ajá. Aquí me pregunta que si yo quiero cambiar automáticamente el ambiente por un mapa V-Ray Sky. Vamos a decirle que sí. Que si lo queremos reemplazar, le decimos que sí. Entonces, por ejemplo, aquí yo utilizo el modo invisible de la luz y vamos a utilizar precisamente un multiplicador size, que es el tamaño, y vamos a ponerle 4. Y si se dan cuenta, aquí ya acaba de crecer el radio de la luz. Vamos a ponerle un poco más, 6. Y aquí en el Intensity Multiplier vamos a ponerle, por ejemplo, 5. Vamos a utilizar cámara y van a darse cuenta que aquí al sacar el render es muy posible que mi render esté ocupando una luz muy intensa que no me va a convenir para nada mismo ahorita en mi render. Si se dan cuenta, se está desapareciendo todo, ya se ha quemado todo. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos un juego equívoco, un juego que existe siempre, una relación que existe entre la luz y la cámara. Al ponerle wireframe, una cámara, por ejemplo, que rebasa los 1000 de apertura, que queremos decir, exposición, es la apertura que tiene el clic de la cámara,
que aquí habla como un promedio de 1000 en el ISO, que es el forzado. Aquí hay que tener conocimientos básicos de fotografía para poder entender cómo funciona una cámara. Entonces, por ejemplo, cuando tu cámara tiene menor exposición de luz, obviamente la fotografía es mucho más oscura. ¿Qué va a pasar si a esta luz yo le pongo 100, por decir? Le ponemos Enter y le estamos disminuyendo la entrada de luz 10 veces. Vamos a ponerle cámara y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahorita lo que controlamos fue la luz de la cámara, la luz que ingresa al ojo de la cámara, más no la luz que emite la iluminación V-Ray. Entonces, esto no es suficiente. Esto no es suficiente porque la luz V-Ray Sun es incandescente, es muy fuerte. Entonces, aquí yo lo que les recomiendo, siempre lo he dicho, de 400 a 800 lo podemos ocupar. Entonces vamos a ponerle unos 600 aproximadamente. Y nuestra luz V-Ray, que la tenemos exactamente aquí, vamos a ubicarla. Tenemos por acá arriba, perdón, por acá abajo, vamos a ubicar el Intensity Multiplier y vamos a ponerle 1. Y al ponerle 1, ya con los 800 de la cámara podemos darnos cuenta qué tanto tiene de fuerza la luz V-Ray. Entonces, en este sentido, podemos ubicar, darnos una idea de cómo puede salir este render y vemos que todavía sigue estando muy quemado. Lo cerramos y en ese sentido podemos ocupar una Intensity Multiplier ya definitivamente a punto 1. Aquí con el punto 1 utilizamos la intensidad y de entrada vemos que ya la radiosidad del render ha cambiado. Si se fijan, ahorita el mismo render ya nos está permitiendo observar una obturación muy equilibrada de la luz, pero hay que recordar que aquí, pues bueno, como en el video pasado, no es lo mismo una luz que está en cenit, por ejemplo aquí le pongo cancelar, no es lo mismo una luz que está en cenit que una luz que puede estar hasta abajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros utilizamos esta luz un poquito más de esta forma y le ponemos la cámara? Aquí, por ejemplo, podemos obtener sombra proyectada con este tipo de luz y podemos obtener elementos ya mucho más interesantes que nos van a permitir poder entender cómo funciona este tipo de luz. Por ejemplo, como tenemos la persiana, en estos casos, vamos a ver de qué manera impacta la iluminación en nuestros elementos. Y aquí es importante también observar este tipo de pruebas, cómo se reflejan precisamente ahora mismo aquí. Uno de los resultados precisamente de este tipo de render es precisamente lo que vamos a observar aquí. Por ejemplo, aquí nos podemos encontrar algunas muestras de render. Vamos a permitirlo abrir y aquí vamos a checar nuestro render, cómo se proyecta. Ajá. Aquí podemos observar de igual forma la proyección de los elementos. Vamos a observarlo. Aquí yo le puedo, bueno, lo puedo frenar. Y vemos que aquí ya existe una proyección de la luz. Entonces, voy a cerrarlo, voy a pararlo ahorita mismo. Y voy a abrir una muestra del render aquí. Vemos cómo esta proyección ya está por acá trabajando. Vamos a cerrar este elemento. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo impacta la luz. Obviamente utilizando aquí en el frontal del render. Si cerramos, vamos al frontal. Obviamente jugando un poquito más con la intención de la luz. Por ejemplo, esta luz nos permite sacarlo así. Vamos a ver qué tan importante es. Y aquí, por ejemplo, si yo quiero sacar un render por región, lo puedo hacer. Es decir, yo puedo utilizar la región exactamente desde aquí y yo quiero que nada más me saque el puro piso. Yo puedo utilizar el render desde aquí y yo quiero que me proyecte la luz, pues lo podemos hacer inmediatamente. Aquí lo proyectamos y aquí nos podemos dar cuenta cómo se va generando
nada más el render en esta región y yo me puedo dar cuenta de qué manera va a impactar mis movimientos de luz. Y esto lo puedo aplicar en todo sentido. Aquí lo más importante es checar cómo podemos darle mayor intensidad a la luz. Por ejemplo, aquí vemos este trabajo. Aquí lo puedo hacer. Vamos a manejar un poquito mayor contraste. Vamos a utilizar nuestro top. Vamos a utilizar aquí la intención de la luz a punto 2. Vamos a recordarla. Punto 1 le había puesto. Punto 4 le voy a poner ahora cámara. Y aquí voy a volver a sacar mi render. Está precisamente el modo por región. Y aquí me puedo dar cuenta cómo interactúa el alto contraste que acabo de manejar. Aquí me estoy arriesgando a quemar el render, entonces hay que tener mucho cuidado con estos elementos. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser que sí dé mucho sol, pero que no nos dé el efecto que estamos buscando. Veamos aquí cómo se está quemando el render y veamos aquí nuevamente en estas pruebas, vean cómo tuve que cuidar mucho este balance y este balance solamente se va a lograr practicando. Muy difícil poderles dar una receta exacta de cómo lograrlo. Aquí la única manera en que lo pueden ubicar es utilizando los mismos valores que yo estoy ocupando, que en este caso estoy utilizando un intensity multiplier de 2.2, perdón, y voy a utilizar el multiplier size, que es el del tamaño. Vamos a disminuirlo en 3 y van a ver cómo esto ya me está dando un resultado más interesante. Van a verlo ahorita. De hecho, lo voy a cancelar nuevamente y vamos a ponerle punto 4 nuevamente y vamos a ver de qué manera influye. Vamos a analizarlo y van a ver que ahora con el tamaño, el equilibrio de la luz es ahora diferente. Ya no quedó igual que hace rato y sigue quemándose el piso, pero es el efecto que yo quiero darle. Entonces, chicos, repito, aquí utilizando ya los recursos de mis renders, nos podemos dar cuenta exactamente de los elementos que estamos buscando. Aquí tenemos un render primerizo que fue como en el del segundo ejercicio, en el del segundo curso. Aquí ya vemos las posibilidades que tenemos en las herramientas del render. Observamos cómo aquí la televisión hace la pantalla hace su trabajo. Aquí vemos cómo proyectamos este render y cómo le podemos dar precisamente las características que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, aquí la iluminación ya cambia. ¿Por qué? Primeramente lo que yo voy a hacer aquí es, voy a regresar el render a su estado normal. Aquí yo ya quité, ya desactivé la región y aquí nos podemos dar cuenta de la diferencia de un render con otro render, con el tipo de iluminación. Entonces esto nos va a permitir pues trabajar el render de una manera con pocos recursos en nuestra máquina y precisamente hacer un poco a un lado la tendencia de utilizar el V-Ray real time, que realmente en otro video de mi canal podrán encontrar una muestra de video a través de real time con V-Ray. Entonces, ya teniendo estas características, ahora sí, ¿qué va a pasar si yo destruyo esta luz? Y yo me voy nuevamente a mi cámara y al hacer esto, vean cómo realmente ahorita V-Ray está trabajando con la iluminación de digamos que del ambiente que dejó nuestra luz. Aquí nuevamente regresamos al mismo problema, el render se quema. ¿Qué es lo que sucede? Dices, ¿qué óvole? ¿Qué está pasando? Ya no tengo ninguna luz y 3ds Max me lo sigue contemplando. Pues te lo seguirá contemplando porque tú exactamente aquí en tu Customize tienes, perdón, en tu rendering tienes tu environment, pero en tu environment tienes todavía grabado el default ambiente default que tiene la luz V-Ray. Entonces en estos casos yo lo que os recomiendo es utilizar el exposure gain de nuestra cámara y vamos a bajarle el 30%, vamos a dejarlo en 200
lugar de 600, y vemos cómo con el obturador de la cámara pudimos controlar este ambiente. Sin embargo, es muy probable que este tipo de render pues sea el resultado como lo que están viendo ahorita. Una iluminación totalmente equilibrada, donde no va a existir una expresión de las sombras, no va a existir una expresión tan magnificente o tan detallada, tan magnificada de los elementos que estamos pretendiendo buscar en la ambientación de este modelado. Bueno, ahora, resulta que teniendo estos recursos, existe otro recurso llamado HDRI, que es precisamente una ambientación que podemos lograr a través del rendering environment y a través de este V-Ray Sky, que es un HDRI realmente. Aquí le podemos dar clic. Tenemos nuestro bitmap, hay que descargarlos. Digamos que vamos a tener que descargar, de hecho, los HDRI. Y aquí tengo un HDRI de día. Por ejemplo, este HDRI de día lo puedo cargar como una ambientación. Y al utilizar esta ambientación, veamos qué es lo que está pasando. Yo lo que acabo de hacer es cambiar absolutamente ya la iluminación ambiental que hace ratito me ofrecía 3ds Max de una manera, por decirlo así, natural. Acabo de meter esta iluminación ambiental y ya las cosas parecieran como si la cortina estuviera cerrada, como si la luz estuviera cerrada y como si esto fuera apenas en un amanecer. Resulta que por acá atrás se ve un factor luz, pero pues nomás no emite luz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer primeramente de entrada es ubicar nuestras iluminaciones, que son estas tres, y aquí tenemos nuestro material luz. Entonces este material luz lo vamos a dar una incandescencia de 5. Hay que recordar que para poder ver de dónde obtuve este material 5, hay que ver el video anterior, que es el video 2 de Entertainment Loft. Entonces aquí, por ejemplo, yo le pongo 5. Al utilizar estos 5 en mi render, me puedo dar cuenta cómo la emisión de luz. Es más, vamos a tratarlo de hacer por región para que lo podamos visualizar de una manera mucho más eficiente. Vamos a otra vez a poner nuestra región y ahora nuestra región la vamos a ubicar exactamente aquí. Vamos a utilizar nuestra región y aquí nos podemos dar cuenta cómo ya la luz va a interactuar con la cantidad que yo le acabo de poner. Si ustedes se fijan, aquí la iluminación ya está haciendo un breve trabajo. Pero por ejemplo, para que nosotros tengamos un buen resultado en el render a través de la iluminación, voy a ponerle aquí el triple de luz, vamos a ponerle 15. Posteriormente vamos a ubicar nuevamente nuestro render, vamos a desactivarlo, vamos a volverlo a activar. Aquí lo voy a hacer un poquito más grande y desde aquí lo vuelvo a poner el render y vamos a ver cómo trabaja precisamente la iluminación a través de un material luz. Aquí ya lo más interesante sería ubicar, por ejemplo, en ese sentido, algo más por acá, el mismo render y vamos a ver qué tanto efecto tiene sobre el lambrín que tenemos en el fondo de nuestro mueble. Y aquí podremos ubicar con más detalle el efecto que nosotros queremos buscar. Por ejemplo, a mí la luz así se me hace todavía muy tenue. Puede ser que sí la logremos, pero ¿qué pasa si yo esta luz le voy a poner ahora 30? Vamos a hacerla con más incandescencia, vamos a volver a sacar nuestro render y ven que el brillo ya se está intensificando más. De hecho, ya se intensificó más porque le pusimos más intensidad al material y de esta forma podemos hacer un efecto visual de luz mucho más sencillo sin necesidad de estar equilibrando luces. No siempre es resultado, pero yo les recomiendo que le hagan la experimentación. 3ds Max es un programa muy evolutivo, un programa muy inesperado y en más de las ocasiones nos ofrece una gama y una alternativa increíble de resultados que nos permite tener mucha mayor inteligencia para poder lograr interiores con mayor dinámica. Yo, por ejemplo, ya lo voy a dejar así y ahora le voy a aplicar, por ejemplo, aquí una perspectiva
yo tengo por acá el aspecto de la lámpara, le voy a poner Open, y exactamente en este elemento le voy a poner polígono, y a estos puntos, o por decirlo, a toda esta parte que está Shift, aquí lo selecciono, Control, lo selecciono, y le voy a aplicar el material luz a esta parte, únicamente esta parte. Quitamos la selección, le ponemos Group, Close, y nos vamos nuevamente a nuestra cámara. Y aquí, por decir, podemos sacar un breve render. Vamos a darle aquí el render. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar nuestra región únicamente para esta parte. Vamos a dejarle una luz y vamos a activar este render ahora en este parche, y vamos a ver qué es lo que está sucediendo con la emisión de luz a través de una pantalla de una lámpara. Por ejemplo, aquí podemos utilizar esta lámpara muy tenue y vean cómo hemos logrado obtener esta forma. Entonces, si yo quiero quitar este elemento y ponerle un elemento más global, bueno, aquí lo que podemos obtener en esta parte, nos estamos enfrentando precisamente a características como lo que estamos viendo ahorita, pero por ejemplo aquí ya es ocupando un elemento o un render totalmente nocturno. Vamos a regresarnos a nuestro 3ds Max y aquí podemos observar cómo a través de un elemento puede ser. Aún así, esta iluminación a mí se me hace todavía muy pobre, entonces podemos hacer uso ya de los elementos de luz. Por ejemplo, aquí el interior hace su trabajo, la luz hace su trabajo, pero por ejemplo, si nosotros queremos retomar un elemento más interesante en luz, pues lo podemos hacer exactamente desde aquí, generar una luz en Light, V-Ray, y utilizamos un V-Ray Light exactamente aquí. Este V-Ray Light lo vamos a generar como un plano y lo vamos a cambiar en tipo plano, plane, como esfera. Ahora, aquí con la esfera yo lo puedo escalar tantito como esfera, y en teoría, pues ahorita tiene 30 de emisión de luz, y yo lo voy a subir exactamente a esta altura, en la frontal. Pero ¿qué va a pasar aquí? Yo no le he hecho nada a esta cámara, perdón, a esta luz, y le voy a sacar ahorita mismo un render. Vamos a ocupar, perdón, una dinámica de región, y vamos a ver aquí cómo trabaja esta región, y van a ver qué es lo que está sucediendo ahora con este elemento. Si se dan cuenta, ahora se ve una esfera de luz. Pues en efecto, ¿por qué pasa esto? Porque la luz en ningún momento le dimos un tratamiento de invisibilidad. Entonces, para evitar que nos pase este problema, nosotros tenemos que ponerle a nuestra luz seleccionada, Modify, aquí la tenemos seleccionada, ya tenemos un Modify, y nos vamos a las opciones de esta misma luz, y aquí en las opciones le activamos el invisible. Bien, vamos a trabajar nuestro render, y a partir de aquí vemos cómo el render tiene mucha incandescencia. Entonces, yo lo que os recomiendo es que en esta parte, bueno, vamos a ponerle stop, nuestro render. Aquí vamos a utilizar la luz y vamos a utilizar un multiplier más o menos como de 5. Y por ejemplo, voy a cambiar la región. Vamos a volverlo a sacar ya normal. Y vemos cómo nuestro render obtiene otra característica. Si ustedes observan, pues aquí ya podemos lograr tendencias parecidas a esta, donde el render ya lo estamos cambiando de acuerdo a sus características. Ahora bien, por ejemplo, aquí ya obtuvimos una unidad del render, como lo estamos obteniendo de una manera interesante. Pues aquí podemos jugar ya con la luz. Ahora bien, por ejemplo, yo quiero utilizar un recurso de HDRI para nocturno. Por ejemplo, yo aquí voy a enfocar esta parte de esta forma y quiero que trabaje mi luz. Por ejemplo,
Y aquí estoy utilizando si se fijan, estoy utilizando una característica que no nos está ofreciendo gran idea. Vamos a volverlo a sacar. Y desde aquí, bueno, vamos a sacarlo desde acá mejor. Y desde aquí vamos a utilizar nuestra región. Y esta región vamos a enfocarla exactamente ahora hacia este elemento. Nos damos cuenta cómo el render aquí, por ejemplo, esto es parte del ambiente HDRI. Si nosotros vamos al environment, por decirlo así, y utilizamos un rendering, por ejemplo, nocturno, vamos a ponerle el bitmap, y dentro de mis renderings puedo utilizar un night, uno nocturno totalmente. Podemos utilizar este, por ejemplo. Ok. Y al utilizar precisamente nuestro render, aquí podemos utilizar otra característica. Aunque aquí cabe destacar que es muy importante que no siempre vamos a sacar esto. O sea, esto siempre tiene que salir de rebote y siempre tiene que salir como un elemento incidental. O sea, sí es de apoyo, pero tenemos que buscarlo incidental y no se va a poner deliberado como lo estamos haciendo en el curso pasado a través de Photoshop. Por ejemplo, aquí ya queda mucho más difuso el elemento y ya no se logra notar. Por ejemplo, lo vamos a desactivar, vamos a abrir un render ahorita mismo y en lo que se abre y en lo que se hace, podemos aquí observar las diferencias que aquí tenemos en el render y aquí claramente se observa cómo juegan los diferentes escenarios del exterior de un render. Entonces, tiene mucho que ver este factor y aquí, por ejemplo, ustedes ya lo comienzan a ver cómo empieza a trabajar. ¿Y quién es el causante de todo esto, de este factor? Pues el HDRI. Realmente nosotros, nuestro trabajo de iluminación aquí ya termina, entonces ya la iluminación la podemos hacer todavía de otras maneras. Hay muchas maneras todavía que nos van a permitir poder observar más iluminación. Dentro de mi canal existen otras diversas maneras de trabajar la iluminación y espero que este curso les haya dejado una idea mucho más clara de la iluminación de un loft, de un pequeño espacio que se pueda adaptar a varios adeptos y conceptos de la arquitectura actual y del modo de representarla a través de un programa de 3D. Entonces, en este caso, pues bueno, únicamente me gustaría recapitular que en esta parte vamos a observar diversos renders, vamos a ver la evolución del render, cómo se trabajó en los primeros cursos, cómo se realiza. Vámonos a los segundos cursos, vemos cómo se trabaja. Aquí vemos los detalles de estos elementos y prácticamente aquí vemos la iluminación de render con un environment totalmente grabado, no tiene luz, nada más tiene una grabación de luz y ahorita estamos utilizando los recursos naturales de 3ds Max y cómo vamos cambiando los sentidos de la iluminación. Aquí estamos utilizando un V-Ray SkyMap en HDRI, perdón, y aquí estamos utilizando un HDRI nocturno. Entonces, esto tiene mucho que ver, estos factores tienen mucho que ver. Entonces, una vez que tenemos los elementos nocturnos, aquí podemos ver la diferencia que existe entre estos elementos. Y aquí por último, pues, por ejemplo, podemos ocupar este otro factor. Aquí, por ejemplo, nos vamos al rendering environment y genero nuevamente nuestro bitmap y busco la carpeta de un HDRI nocturno. Aquí lo ponemos, esto es un cielo estrellado y partiendo de aquí nos damos cuenta cómo el factor exterior que estamos manejando de este lado pues básicamente ya desaparece porque cambiamos la imagen por una imagen totalmente nocturna. Hay que recordar que esta imagen nos sirve como elemento visual, o sea, realmente la imagen nos puede servir como elemento visual siempre y cuando utilicemos la imagen como un fondo. Pero en este caso el HDRI lo estamos usando como un elemento ambiental. Entonces, cuando estemos en Keyshot o estemos en otros programas parecidos, realmente la función de un HDRI va a ser
fondo y ambiente. Y aquí, aunque estamos utilizando un fondo exterior por allá incidental, realmente el motivo del por qué estamos usando un HDRI es para darle precisamente la ambientación nocturna, que también la podemos cambiar por una ambientación de día o por una ambientación interior. Entonces, si se dan cuenta aquí, ya el render hace su paso y ya mirando los renders, ya podemos entrar a nuestro Photoshop. Y en ese sentido, nuestro trabajo, pues más que nada se basa en darle un sentido de exposición a la imagen, un ajuste en exposición. Y desde aquí nosotros ya podemos trabajar la imagen como mejor nos plazca. Ya le podemos dar la intención que nosotros busquemos. Y nosotros podemos trabajar precisamente ya los factores que nosotros estemos buscando con respecto a la imagen. Incluso podemos utilizar un modo en escala de grises, podemos descartar el color, podemos aplicar diferentes características y diferentes efectos visuales que nosotros queramos encontrar en nuestro desarrollo ya aplicado precisamente a los efectos visuales de nuestros renders. Si les gustó este video, por favor, pónganme like, por favor. Y no olviden suscribirse a mi canal. Próximamente estaremos subiendo más lecciones. Espero que les sirva de mucho. Cuídense mucho.